Bueno, vamos a continuar con deterioro cognitivo. Espero que estos videos y esta reflexión final haya sido enriquecedor. Si quedaron dudas, vamos a tratar de en esta parte de la clase poderle responder y si no van a quedar pendientes para un próximo encuentro. El deterioro cognitivo es uno de los síndromes geriátricos frecuentes, es el más complejo porque no es universal para todas las personas. A cada persona afecta diferente, también tiene que ver con el grado de escolaridad y de estimulación cognitiva que tenga cada persona, su familia, en esa comunidad y no es universal, no a todas las personas tienen el mismo grado de deterioro cognitivo. Sí es complejo en el manejo y en el diagnóstico sobre todo, pero vamos a tratar de entender un poquito más. El deterioro cognitivo es un problema de salud que se caracteriza como otros procesos del envejecimiento por una pérdida o disminución de la función. En este caso, el cerebro y las funciones mentales superiores que están en la corteza. Como vimos en la clase de envejecimiento, el cerebro se afectaba, se atrofiaba y sobre todo la parte de la superficie de la corteza, que es lo más evolucionado que tenemos en el ser humano, que es lo que nos distingue de otras razas. Estas funciones son la memoria, el aprendizaje y el procesamiento mental. Y estas alteraciones pueden derivarse del curso natural del envejecimiento o pueden ser desencadenadas o aceleradas por diabetes, hipertensión arterial o depresión. Bueno, acá está la foto de un cerebro, un dibujo. Es muy complejo, pero para grandes rasgos el cerebro tiene distintas áreas. Cada área ya se sabe qué función cumple, ¿no? Y tiene una parte frontal, digamos, que es la parte de la frente, la parte anterior y una parte occipital o trasera. En la parte frontal, todo lo que son los lóbulos se encargan del pensamiento, de los movimientos finos como escribir, la parte más parietal, la parte sensitiva, la parte motora, el tacto. eh, Más atrás, más en lo parietal y llegando al occipital, está el área para leer y resolver problemas matemáticos, todo lo que es el cálculo. En lo occipital está la vista. La parte que está pintada de rosita, diferente como rayitas, es el cerebelo, que ahí está toda la parte del equilibrio y la coordinación. En la parte lateral, digamos, en los lóbulos temporales, está todo lo que es el gusto, el oído, el olfato y el lenguaje. Entonces, entendiendo un poco que la parte del cerebro en sus partes se funcionan, todas estas estructuras mentales superiores, las funciones, podemos nombrarlas cuáles son. Uno es el estado de conciencia, es de estar lúcido, responder a estímulos, vigil, después, porque hay alteraciones después en el estado de conciencia que uno puede estar somnoliento, como dormido, soporoso, que es dormido y responde ante estímulos, o pérdida de conocimiento, como le llamamos el coma, ¿no? Esos son los estados de conciencia, los maneja el cerebro y la parte de la corteza, de las funciones mentales superiores. Otro es la orientación, ¿no? Esto de saber dónde estamos, tanto en el lugar, saber el tiempo, o sea, qué día, qué mes, qué año, qué día de la semana, y la orientación hacia las personas, ¿no? Con quienes estamos, ¿no? Con quienes vivimos. Otra de las funciones es la memoria. La memoria puede ser a corto plazo, es que hice en los últimos minutos, que a dónde se puse la pava, dónde dejé las llaves, se salí, a qué iba, ¿no? A qué iba a la cocina, a qué iba al baño, a qué iba a buscar. Esa es la memoria a corto plazo. Después está la memoria a mediano plazo, que lleva eso, a corto plazo digamos, se elabora en el día, ¿no? A mediano plazo ya tiene otros procesos mentales más específicos y complejos que es en los últimos meses o años. Y la memoria a largo plazo se habla en la niñez y adolescencia. En el deterioro cognitivo se afecta la memoria. Lo primero que se afecta es la memoria a corto plazo. Por eso los primeros síntomas son que deje la pava, que no cerré
la puesta, que no cerré la cocina, que donde dejé las llaves, que dejé las llaves afuera, que pregunto si a dónde iba, qué iba a hacer, qué tenía que hacer, ¿no? ¿Qué comí hoy al mediodía? Esas cosas son los primeros que se afectan. Después y se avanza el deterioro cognitivo, afecta lo que es la memoria a mediano plazo. Eh, digamos, si viajé, si qué hice el mes pasado, el año pasado, de mi familia, si hubo algún cambio, algún acontecimiento importante o el nacimiento de algún integrante de la familia. Todo eso es la memoria a mediano plazo, que es lo que se puede ir perdiendo. Lo último que se pierde, casi que no se pierde en las demencias, porque tiene otra elaboración más primitiva, son la memoria a largo plazo. Es así que las personas con demencia no olvidan, ¿no? Viven en esa realidad, viven como si tuvieran así 5, 6, 10 años, y realmente esa es su realidad, porque perdieron las otras memorias, digamos, la perdieron, no la tienen a esa función. Entonces esa es la realidad donde viven. Se ven como en uno de los videos que realmente se veía como si tuviera 10, 11 años, a dónde voy, quién sos, porque realmente no es que lo olvidaron y les va a volver ese recuerdo. Realmente eso no vuelve más. Las otras de las funciones, el cálculo, esto de sumar, restar, hacer otro tipo de cálculos, pero poder con la lógica saber si esto más esto es esto, si hago esto me va a pasar eso se va perdiendo. Otra de las funciones, bueno, es el lenguaje, que es nuestra forma de comunicarnos, una de las funciones principales del ser humano, y en lo social es muy importante. Entonces, primero nos van reconociendo algunas palabras, luego van olvidando cómo se decía, después no le entienden, hablan menos, hasta ya en las etapas más avanzadas de la demencia ya no pueden ni comprender ni hablar. Otra de las funciones es el juicio y la abstracción. Esto sí, no entienden los chistes o la manera en que se los decimos, o poder imaginar algo, pensar algo, o qué te gustaría comer hoy, o cómo se hacía tal comida. Todo eso puede irse perdiendo. La ejecución de los actos complejos, que es como las camisas, ¿no? Los cordones, prender una camisa, abrochar algo, tejer, todo lo que son las manualidades con las manos. Puede haber tejido toda su vida, miles y miles, y lo puede olvidar, digamos, y puede olvidar cómo se hacía, o puede olvidar o no puede en lo motor, esto de la función motora, los movimientos del cuerpo y los finos, y los movimientos finos, cuando se va perdiendo esa área, se va no pudiendo ejecutar con las manos. Otra de las funciones es las percepciones sensoriales complejas, que son reconocer, ¿no? Esto de que nosotros con los ojos cerrados agarramos una lapicera y la tocamos y decimos esto es una lapicera o cualquier otro objeto. Eso lo hace la corteza cerebral y se va perdiendo. Me estaba olvidando todo lo respecto al gusto, ¿no? Se va perdiendo y es como que no les gusta o sienten gustos extraños. Acá es el dibujo más grande por si alguien no lo pudo ver o para verlo mejor. Están todas las funciones que dijimos recién y las partes del cerebro. Bueno, el deterioro cognitivo, como dijimos, es progresivo. Pueden personas ser más acelerados que en otras. Algunas puede llevar meses, años, otros estar muchos años, y otras adultos mayores que ni siquiera tienen un deterioro cognitivo marcado, ¿no? Por más que a una edad esperada. Eh, Hay distintos grados, como decíamos. Lo más leve, lo primero que aparece son los olvidos benignos o el deterioro cognitivo leve, que es una de las funciones principales, que es la memoria. Entonces se pierde la memoria, es lo primero que empieza a perderse. No afecta en el funcionamiento cotidiano, es dificultad para recordar cosas cuya memoria antes podía retener fácilmente, como el número de teléfono, o apellidos,
o otras, o cuánto valía, por ejemplo, el precio de una cosa o la otra, es lo primero que se va perdiendo. Pero no repercute de forma significativa en la vida, en la calidad de vida, en sus actividades básicas e instrumentales de la vida. Entonces, ante esto, que ya viste es como un signo que muchas personas en esto de cómo impacta en la dolencia suele preocuparlas bastante, tanto a las personas adultas mayores como a sus familias, hay que reasegurar, hacer un seguimiento y una evaluación periódica por el equipo de salud para poder, como dijimos, como síndrome geriátrico, detectarlo a tiempo y poder ser evaluado y evitar las complicaciones o ir acompañando en la progresión de esto. Va avanzando y llegamos al deterioro cognitivo moderado y después mayor o demencia, que es cuando ya hay una alteración de la memoria, pero de las otras funciones cognitivas, como las nombramos, y es suficientemente severo como para producir un deterioro funcional, tanto de la actividad de la vida diaria como en la ocupación, en sus otras actividades instrumentales y en lo social, y tiene que tener una duración de más de un año, no ser algo agudo por alguna otra enfermedad o desorientación. Lo que se hace siempre es importante mantener las rutinas, es re importante la rutina para el adulto mayor, los horarios de las comidas y de descansos que sean los mismos, si no acuérdense que pierden la capacidad de homeostasis, entonces todo cambio ya altera, ¿no? Y el cuerpo no puede como entender lo que está pasando y recuperarse y adaptarse. Entonces, en esto, que es la pérdida de las funciones cognitivas superiores, es re importante que nada haya de raro, ¿no? Nada lo estrese, nada dificulte esa homeostasis que siempre el cuerpo quiere buscar. Entonces hay que simplificar las tareas que resulten complejas, por ejemplo en la ropa, esto de los botones o los zapatos, todo lo que sea que se les dificulte o les dé ansiedad o se pongan mal, hay que tratar de prevenirlos y evitarlos o implementar otras estrategias de compensación como el uso del pastillero, ¿no? Si se olvida, hoy tome la medicación, no tome. Bueno, esto tiene que estar todo organizado para la adherencia de los tratamientos en pastilleros, no dejar a la memoria, ¿no? Tanto de la persona adulta mayor con demencia o deterioro cognitivo, sino como los cuidadores. Entonces el pastillero, los registros, la lista de tareas, calendario, reloj, todo bien organizado y ordenado. Siempre tener redes, ¿no? Acompañantes, tanto familiares, recursos familiares y extrafamiliares, que contengan. Siempre son situaciones complejas, de mucha ansiedad. Imagínense que alguien pierde, ¿no? Quien fue un ser querido ya no es más ese que conocían hace un tiempo. Ya no te reconoce, ya no puede hablar, ya muchas veces se dificulta en la comunicación o digamos, en hacer actividades básicas como comer, como tomar los remedios, como querer bañarse. Entonces siempre es importante contener a la persona, a la familia y a ustedes como cuidadores y como equipos de salud. Siempre hacer una actividad física, ¿no? El desgaste físico es beneficioso para el sueño, ya mover para todas las funciones, pero siempre adecuado a la persona, tiene que ser placentera, progresiva y periódica. Una actividad física adecuada. Hacer otros ejercicios, por ejemplo, el de la memoria, lectura, crucigramas, talleres especiales, todo relacionado a también el nivel de escolaridad y las preferencias de esa persona, pero son muy importantes. Evitar estimulantes como la cafeína, todo lo que es café, el mate tiene menor proporción, pero tiene teteína y todo lo que es las bebidas de cola. Un entorno seguro, ¿no? Esto de las puertas cerradas, las llaves que no tengan acceso, los objetos cortantes, productos de limpieza, que no, digamos, todo lo que, porque puede pasar que quieran irse, quieran volver a su casa, esto de, recuerden que su memoria es a largo plazo, entonces no van a reconocer nada de su entorno,
aunque hace unos años o viva 20 años ahí en esa misma casa, no la van a reconocer, entonces van a buscar irse o enojarse. Entonces siempre la seguridad ante todo. Y evitar otros consumos de tóxicos, por ejemplo, cigarrillos o alcohol. Bueno, les agradezco y nos vemos en la próxima.